consulta o problema, estaremos atentas ahí al chat y cualquier cosa. Asimismo, para mantener cierto orden en la sesión, les solicitamos que si presentan dudas o preguntas, por favor levanten la mano o lo escriban por el chat para poder transmitírsela a la doctora. Así estamos atentas. Por último, también les solicitamos que por favor recuerden renombrarse y poner su nombre, apellido y ojalá la primera inicial del segundo nombre para poder contabilizar de manera correcta su asistencia a la sesión, la cual debemos recordar que es obligatoria, así que es necesaria para el curso. Bueno, sin más, vamos a comenzar la sesión y es un verdadero honor presentarles a nuestra expositora que hará la sesión de hoy, quien es la doctora Cindy Arteta Costa. La doctora Arteta es una médica cirujana que es egresada de la Universidad de Cartagena, Colombia, quien cuenta con una maestría en salud pública con énfasis en epidemiología por la Universidad del Norte. Y posee además un doctorado en ciencias médicas con especialidad en pediatría por la Universidad de Chile. A lo largo de su trayectoria académica y profesional, además ha desarrollado una destacada labor investigativa en las áreas de infectología pediátrica y salud pública, lo cual es muy importante para todo lo que hemos visto en el curso y contribuyendo además a un avance en el conocimiento científico de estos campos. Actualmente además se desempeña con sus labores en el Hospital Luis Calvo Maquena, donde además de participar como tutora clínica, también colabora en el Centro Investigativo de Clínica Avanzada del dicho establecimiento. Así que eso es un poco de contexto para que ustedes la conozcan y le damos paso nomás a que ella pueda presentar su presentación aquí y haga la resolución de casos. Oh, Sí, cualquier cosa estamos a su disposición. muchas gracias, Ivana, por esta presentación. Me ha sorprendido, la verdad. Bueno, por el momento, a ver, vamos a compartir la presentación. Creo que si puedo hacer esto pequeñito para que se vea mejor. ¿Ya? Ahora sí estamos viendo todo, ¿cierto? Ahí se Creo. ve bien. Perfecto. Entonces, el día de hoy he preparado una presentación acerca del manejo de algunas urgencias pediátricas. Ya sabemos que en este corto tiempo no podríamos abarcar todo lo que representa, pero seleccioné cuatro de las que pueden ser las más importantes para ustedes en el contexto de la urgencia como médico general o que se encuentren en cualquier establecimiento público o privado. Pero finalmente ese es el centro de la charla. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, aquí les estoy trayendo un caso clínico, un paciente masculino de más o menos unos 7 meses de edad, que inicia un cuadro clínico de rinorrea, estornudo y algo de tos. A las 24 horas, la madre nota que el llanto es más disfónico y además describe esta tos como tos de perro y algo como un sonido raro cuando respira. ¿Ya? Eso es lo que le describen a ustedes. Imagínense que le están haciendo la consulta por un WhatsApp. Después les mandan el videito. Entonces, ay, lo siento. Entonces, ya saben ahora las características del Mentimeter. Por favor, escaneen este código. Pueden ingresar directamente a la página de Mentimeter para decir y votar de acuerdo a las opciones. Ahí tenemos un jugador, varios ya se están uniendo, que es fantástico. Entonces, ¿cuántos más o menos están ahora mismo? Estamos Ya. como 300 personas, así 370. que Ah, ok. 370. Sí. Ya. Ok, parece que daremos inicio al quiz nomás. No sé si habla. Ya, ¿cuál es el diagnóstico más probable solo con esta información que ustedes tienen? Ya, uno es un esborre agudizado, dos, un croup laringio, tres, bronquitis. ¿Qué les impresiona a ustedes? A ver, a todos, bueno, casi todos, acertaron, porque es que efectivamente esta triada es lo característico del croup laringio. A ver, vamos a darle continuidad a esto. Y mira, ve, las personas que tomaron más puntos. Esta puntuación no solamente es porque aciertan en la respuesta, sino también el tiempo, ¿ok? Entonces, ojo con eso que ahí van ganando. Bueno, les traigo a colación este video que Dr. Paul here. I've got a este es
la característica de un paciente que tiene croup laríngeo. A ver, vamos a adelantarlo un poquitito más para que lo alcancen a notar las características clínicas del paciente. Si escuchan ese llanto difónico, y algo como, a ver, vamos a pausar, como que el nene trata de tomar aire y también se escucha un ruido que no es normal en la fisiología respiratoria, ¿cierto? Entonces a eso es lo que nosotros llamamos el estridor inspiratorio. Y esa tos que están escuchando como metálica, también en algunos lugares la describen como una tos de foca, es la famosa tos de perro, ¿ya? Esto es súper característico. Y aquí la madre está explicando. The more upset she is, the worse she's coughing. So classic with this. Ok, ¿estaban escuchando el video? Solamente dígame que sí o si no, se podía. ¿Sí se pudo? Ahí no sabría. Entonces, con base en lo anterior, perdón. Discúlpeme, doctora, un poquito. Les recordamos, por favor, que puedan mantener sus micrófonos apagados para que podamos escuchar todos bien a la doctora. ¿Ya, porfis? Eso. Ahora sí, Ivana, sigue. confírmame, ¿sí se escuchó el sonido del Ya, video? pero se escuchaba un poquito lejano. Eso le voy a consultar. ¿Se podrá tal vez compartir? A ver. Sí, claro. A ver. Vamos para atrás. ¿Qué será compartir el link? Que cuando usted comparte, si puede. A ver, a ver. Déjeme revisar. Claro. Aquí, Sí, porque al compartir no le sale como una opción así como de compartir video también, como en las configuraciones. Mm, O sea, compartir como audio. compartir audio. Vamos atrás y así resolvemos. A ver. ¿En esto te refieres? A ver, ¿Sí? no, no, en la parte en el mismo Zoom, cuando uno le pone compartir como pantalla, como para todos, Claro. creo que permite como compartir el sonido, sonar también. Pero, déjeme confirmarle, sí. Ahora, porque de pronto es mi computador el que tenía el sonido más bajo, quizás. Ah, puede ser también, sí, a ver, intentemos por si acaso. A ver. ¿Eso se escuchó? No, ahí no se escuchó, sí. ¿No No, se escuchó nada? no, Uh, ahí no se escucha, sí. a ver, A ver. ¿qué podemos hacer? Les paso el link, ¿qué será? Porque... ¿Compartir sonido del equipo? ¡Ah! ¿Será esto? Sí, sí, podría. A ver, ¿Para compartir video? ¿Estéreo? a ver, sí, ahí creo que tendrá. Esperemos que... Dr. Paul here. Ay, sí, Pretty good. ahora sí. Oh, baby, it's okay. ¿Y ahora sí se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, qué bueno. Y ahora sí se Entonces escucha, sí. vamos de inicio, qué bueno. ¿Escucharon esa tos que está teniendo ese baby? Fíjense que es una tos que nos está generando como una sensación, o uno lo podría asimilar, esa es la famosa tos de perro, tos de foca. Miren ustedes acá. Hi, how you doing? El niño está acompañado de la madre. Entre comillas, se puede estar viendo tranquilo, pero cuando empieza... Oh, baby, it's okay. I know. Ahí estaba. So it started. Ahí está como el llanto difónico, ¿cierto? Ahí tenemos también la tos que previamente mencioné.
y casi que al momento de respirar, este niño tiene un sonido diferente. Ese es el famoso estridor inspiratorio. ¿Ya? Todo eso está presentándose porque hay un edema a nivel subglótico. Yesterday Y morning, se she generan woke up estos- pretty hoarse Yeah. and kind of had this classic barky cough. And the more upset she was, the worse she was coughing. That's so classic with this. ¿Ya? Ok, procedemos. Oh. Se quedaron unas rayitas aquí, pero bueno. Entonces, con base en este video que ustedes acaban de ver, ¿ya? ¿Cómo podrían estar clasificando o qué manejo le darían a este niño? Ok, yo clasifico, este niño me llega hacia el servicio de urgencia, lo estoy escuchando de esta manera, se ve así, se ve, mi percepción es que tiene esta, y por tanto, el manejo a considerar es el siguiente. Ya, iniciemos esto. ¿Cómo lo clasificamos y cómo lo manejamos? ¿Ya? La opción A me parece que es leve, así que le dejo un manejo de dosis única de dexametasona, 0,15 miligramos por kilo. Me considero que es moderado, así que le doy un manejo de dexametasona, 0,6 miligramos por kilo, más nebulizaciones con noradrenalina. O definitivamente este manejo es grave y por tanto necesito hospitalizar al paciente, darle oxígeno, darle la dexametasona y nebulizaciones con adrenalina. A ver qué contesta la people. Moderado, muy bien. La gran mayoría acertó, ¿ya? Ahora vamos a explicar por qué una no es leve y tampoco se inclina a lo grave. A ver, ¿quién contestó mejor? Miren, han cambiado los puntos, ¿no? Y ahora quién, Emi va punteando. En segundo lugar va Constanza Marín. Ja, muy bien. Entonces, el croup laringio, o también conocido como una laringotraqueitis, se caracteriza porque afecta principalmente a los niños entre los 3 y 6 meses de edad y llega más o menos hasta los 6 años. Su pic de incidencia está en el segundo año de vida, fíjense ustedes. Lo que se describe en la literatura es que hay una mayor relación, asociación con los hombres o con el sexo masculino, no necesariamente causa-efecto, ¿vale? El patrón es estacional, es muy característico que cuando inicia el otoño o el invierno, entonces tenemos un mayor incremento de estos casos, ¿ya? Así que los que estén rotando por urgencias o estén viendo pacientitos de allí, seguramente les van a llegar los pacientes, ¿vale? Además de las cosas es que aumenta la clínica durante la noche, ¿ya? La etiología, el principal microorganismo es el virus para influenza tipo 1. Ya es la principal causa de esto, sin despreciar o en una menor proporción a los otros para influenza 2 y 3, el mismo VRS, influenza, adenovirus e incluso el virus sarampión. Entonces, la triada que les estaba comentando está ocurriendo porque tenemos una inflamación que está por debajo de la epiglotis, ¿ya? Y esto entonces genera un edema también subglótico, afecta un poco las cuerdas vocales y por eso es que vamos a tener o una disfonía o una afonía, el estridor inspiratorio, porque es finalmente la entrada de aire lo que se está afectando, es la vía respiratoria alta, ¿ya? Y lo que se describe como la tos perruna o la tos metálica, porque precisamente cuando estamos tratando o el niño está tratando de expulsar ese aire, al pasar todas estas zonas edematizadas, hay una vibración mm, más grave de las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, lo que es más importante en este escenario es que el diagnóstico es 100% clínico, ¿vale? A menos que esto sea un paciente neonato, que haya recién nacido y que tenga estas triadas, ya uno se está enfocando en algo congénito. En un niño que no tenga síntomas respiratorios previos, y la mamá te dice, es que él estaba jugando con alguna pieza y aparecieron estos síntomas. Entonces tú dices, ok, esto puede ser más bien un cuerpo extraño, ¿vale? Pero si tenemos un inicio así larvado y que va progresando, tienen que pensar en esto. Entonces, diagnóstico, nuevamente es clínico, y para el manejo, yo tengo sí o sí que enfocarme en lo que se conoce como el triángulo de la evaluación pediátrica, ¿vale? Esto es importante no para la rotación de pediatría, no para el manejo de urgencias, para la vida, punto.
porque aunque está descrito en pediatría, también lo podemos usar perfectamente en pacientes adultos. ¿Cómo se ve el paciente? ¿Cuál es su apariencia? ¿El paciente está tranquilo o está intranquilo? ¿Lo veo somnoliento? ¿Responde o no al llamado? Sin yo siquiera utilizar alguna escala cuantitativa para medir cómo está el estado de conciencia, ¿vale? ¿Cómo está su parte respiratoria? Me preocupa a mí visualmente como médico en la parte respiratoria. Ok, si ese es el principal motivo de ingreso, yo me enfoco allí, ¿cierto? Y la parte de circulación. Entonces, esta triada nos está evaluando a grandes rasgos los sistemas que pueden llevar a un paciente a un paro cardiorrespiratorio. Por eso te dicen, evalúalo. ¿Cómo está? El niño lo ve llorando, ok, ¿se consuela o no se consuela? Si no es así, si el niño lo están canalizando y no llora, eso a mí me tiene que generar preocupación. Si el niño está respirando, pero es una respiración que ya está agitada, agotada, con tirajes, ok, yo tengo que enfocarme en la parte del manejo y por supuesto en la parte circulatoria que todos sabemos cómo la evaluamos. Entonces, si queremos dar una puntuación a la escala de gravedad, yo puedo utilizar diferentes parámetros. La escala de Wesley nos está midiendo cómo están esos estridores, si aparece tirajes, cómo está la entrada de aire. Fíjense que desde lo normal va a estar hacia la parte disminuida. Ya se está asociando cianosis y eso lo podríamos estar cuantificando con un saturómetro y el nivel de conciencia. ¿Es un niño que está tranquilo o es un niño intranquilo o definitivamente este niño ni sabe que está allí? ¿Ya? Entonces podríamos hacer esta estratificación, pero generalmente yo les voy a decir como enfóquense en dos, tres puntos, ¿ya? Para que puedan hacer esto de forma rápida, porque si ustedes están ante casos de urgencia, necesitan responder de forma coherente. Después, cuando se sienten a llenar la historia clínica, le haces la escala y vas a medir, este niño estaba así, así o así, pero yo defino cómo está de acuerdo a esa vocecita interna que a ustedes le están diciendo. Si se asustan, oigan, si en su interior ustedes se asustan y hay una vocecita que te dice, llama a un médico, hey, la cosa está yendo de moderada a grave. Entonces, ¿qué cosas a mí me dan certeza de que la cosa puede ser leve? Uno, que el niño está tranquilo y dos, que es un estridor ocasional. O sea, que el niño está respirando tranquilo, pero solamente cuando empieza a agitarse, a moverse, es que aparece, ¿ya? Entonces, cuando tú evalúas eso de una forma rápida, dices, ok, la cosa está como por ahí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Y esto aplica para todos los estados de gravedad. Uno, mantener al niño lo más tranquilo posible. Y eso quiere decir que si el niño se siente tranquilo, se siente como con la mamá, con el abuelito, con el papá, no los separen. Así sea que la familia ya esté dos, tres, no los separen, porque eso le va a dar al niño no solamente la tranquilidad, sino que va a evitar una acción de sufrimiento para él y que finalmente todas estas medidas es que la estamos forzando a que exprese mayor sintomatología. No vamos a explorar a este niño más allá de lo necesario. No es que vas a buscar un bajalenguas, es que es el momento de hacer otoscopía. No, 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 no. Dejemos lo más tranquilo posible. Lo ocultas, obviamente. ¿Por qué? Porque si la definición nos dice que esto es compromiso de la vía respiratoria alta, yo espero que la vía respiratoria baja esté al menos limpia, a menos que estén traslapándose varios síntomas, ¿vale? No lo vas a canalizar, no lo vas a canalizar a menos que ya sepas que es un niño que vas a hospitalizar y que vas a dar otro manejo específico. No necesitas tomarle, ¿cómo se llama? Estudios imagenológicos, no necesitas tomarle estudios ni incluso exámenes de laboratorio, porque este niño tiene que estar lo más tranquilo posible. Entonces, un ambiente fresco. De hecho, varios de ellos, cuando los papitos llegan al servicio de urgencia en la medianoche, solamente por el hecho de exponerlo al aire frío, también hay una disminución de los síntomas. Mantener la hidratación oral y, por supuesto, los signos de alarma. Entonces, este niño, tú lo vas a manejar con dexametasona, le das una dosis única, baja lo que se considera dexametasona, 0,15 miligramos por kilo, lo observas allí durante 2 horas y ves cómo están los síntomas. ¿Hay mejoría? Chao, te vas para la casa. Siempre explicándole al papá cuáles son los signos de riesgo y, por supuesto, para volver al servicio de urgencia. Moderado. Este niño ya se ve inquieto, se ve intranquilo, se ve que está enfermo, ¿ya? Pero además, algo que a mí me dice que es moderado, que ya no es leve, es porque el estridor está en reposo. El niño, aunque esté
inquieto, intranquilo, sin hacer nada, igual va a estar ese estridor. E incluso empiezan a aparecer tirajes, ¿ya? Entonces, siendo así, tú vas a dar una combinación. Algunas guías, dependiendo de la que ustedes dicen, te dicen, vas a darle dexametasona, 0,6 miligramos por kilo, dosis única, y considera el uso de adrenalina. En mi práctica clínica y lo que he realizado hasta ahora es que la adrenalina la uso a partir del moderado. ¿Por qué? Porque te garantiza que hay una disminución en el riesgo de reincidencia de ese paciente en el servicio de urgencia, ¿ya? Lo tienes que observar al menos 3 a 4 horas. ¿Por qué? Bueno, aquí tengo la diapo después. Oh, no. Bueno, ¿por qué vamos a observar a este niño? Porque la adrenalina tiene si bien tiene un inicio de acción rápido, unos 10 minutos, tiene una vida media de unas 2 horas aproximadamente. Entonces estos niños pueden tener un rebote. O sea que después de que mejoran esos síntomas, pueden reincidir y pueden generar una sintomatología mucho mayor. Entonces, por eso se recomienda que vamos a observar a este niño un periodo de 3 a 4 horas. ¿Ya? ¿Mejoró? Chao, con las mismas recomendaciones del anterior. No mejora, entonces a este niño sabes que vas a tener que darle el manejo del que está grave. ¿Y cuál es? Paciente que además que tiene un estridor pero más intenso en reposo, que los tiroides están mucho más marcados y que es tanto el compromiso, el edema que tiene en la vía respiratoria que es necesario o que ya está afectando la saturación. ¿Ya? Hospitalizamos. Fíjense ustedes que igual vas a dar el mismo manejo, pero además el soporte respiratorio que necesita. Eso quiere decir que si le estás dando una naricera de bajo flujo, ok, espérate a ver, porque igual la sintomatología está mucho más abajo. Si el niño necesita más flujo, le aportas naricera alto flujo. Si necesita presión, entonces le vas a aportar un CPAP, BiPAP, lo que sea, ¿ya? Pero dependiendo de esto, este niño tú lo tienes que estar monitorizando de forma continua. Las nebulizaciones de adrenalina generalmente se van a preparar con una dosis de 0,5 miligramos o ml por kilo hasta 5 ml máximo, ¿ya? Y lo vas a repetir en 3 ocasiones. Eso para el paso, siempre que deja adrenalina inhalada, ¿ya? Y finalmente, tú defines hacia dónde se va el paciente. Se va a ir hacia la unidad de cuidados intensivos, hacia la general, hacia la básica, dependiendo del manejo que le diste. Pero acuérdate que este también requiere soporte respiratorio. ¿Ya? Afortunadamente, estos casos se presentan en menos del 5%, por fortuna. ¿Ya? Entonces, allí terminamos el CRUB laringio. Ahora vamos al caso 2. Este es un paciente de 4 años con un esquema vacunal día. Regresa del jardín con síntomas respiratorios altos, congestión nasal, leve rinorrea, temperatura 37,6 y tos ocasional. Poco a poco los síntomas se van acentuando y a las 48 horas los padres observan que le cuesta respirar. Le escuchan como un silbido. Oh my God, creo que puse silbido con VD. Por lo que acuden al servicio de urgencias, ¿ya? Entonces, como antecedentes, este paciente tiene dermatitis del pañal o tuvo también alergia a la proteína de la leche de vaca, ha tenido cuadros similares a los 2 meses, a los 2 años, a los 3 años y medio, y fue manejado siempre con inhaladores en el servicio de urgencias. Otro punto a destacar es que el padre es asmático. Aquí tenemos un video, a ver. Que voy a deshacer esto por acá. No se me selecciona. Ahora sí, así encuentran ustedes el niño respirando. Ya un colega les había puesto oxígeno. Fíjense aquí que tiene oxígeno. Naricera de alto flujo. No, perdón, esto es cánula nasal de bajo flujo. Pero está respirando así nomás. Y tú quedas como, ya, ok. Pregunta para ustedes. A ver. Iniciamos este quiz. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente? 1.
un esbor reagudizado. 2, usted tiene sospecha de que el paciente tiene asma, o ya de entrada lo diagnosticas como asma, o es una bronconeumonía que se está instaurando en este paciente. Ok, miren ustedes qué interesante. La mayoría se fue por el desborde agudizado. 50 de ustedes realizó la sospecha de asma y unos pocos se fueron por la bronconeumonía. Les voy a explicar por qué sí y por qué no. A ver, quiero ver quiénes fueron las personas que acertaron el diagnóstico y contestaron más rápido. Fíjense ustedes. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí les traigo lo que son las guías GINA del 2026. Lo bonito de estas guías es que ya te hablan acerca, hay un capítulo especial para el diagnóstico de asma en el menor de 5 años. Y definen básicamente una crisis asmática o el asma finalmente como una inflamación crónica de la vía aérea que tiene síntomas, varían en tiempo, empeoran generalmente en la noche, que hay una limitación a flujo expiratorio, y este es el punto clave, ¿ya? Entonces, las nuevas guías GINA nos dicen que el 100% del diagnóstico en menores de 5 años es clínico. ¿Por qué? Porque sabemos que a ustedes siempre les enseñan que el diagnóstico es a través de una espirometría y se realiza a partir de los 6 años de edad porque ya los niños saben colaborar. Los niños pueden hacer una expiración. No sé si a ustedes les ha tocado ver o hacerse una espirometría, pero no es fácil. No es tan fácil porque uno tiene que hacer una inspiración máxima, luego una expiración máxima en el primer segundo y sostener ese aire. ¿Ok? Entonces, las pruebas que tradicionalmente se utilizan en los más grandecitos no sirven para este grupo etario. Y entonces, ¿qué nos dijo? Ok, ante la falta de unos biomarcadores para hacer el diagnóstico en este grupo etario tan especial, enfoquémonos solamente en lo clínico. Y entonces, ¿cuál es la triada diagnóstica de asma o sospecha de asma en el menor de 5 años? Uno, que los síntomas, que tenga sibilancias agudas recurrentes con o sin intervalo de tiempo. 2, que no haya una causa alternativa probable, excepto cuando hay cuadros respiratorios que concurran en este episodio. Y 3, que tenga una respuesta clínica a los inhaladores. Entonces, en ese sentido, nos están diciendo, ok, que el niño tenga mayor o igual a 2 episodios de sibilancias en los últimos 12 meses, ¿cierto? Y cada episodio que dure más de 24 horas. En el caso que les coloqué, este paciente ha tenido diferentes episodios bronquiales obstructivos o que haya tenido uno solo, pero que además haya tenido desenlaces o que en su vida diaria, por ejemplo, cuando se ríe, cuando está haciendo actividad física, también tiene unas toses secas, sibilancias, o sea, como ya un cuadro más de adulto o un patrón más característico de los más grandecitos. 2, que podamos excluir otro diagnóstico alternativo, pero aquí la guía GINA se enfoca en que no sea un cuerpo extraño, una traqueolaringomalacia, que no tenga una bronquiolitis aguda si es el primer episodio. Por eso nos dice que entre más grandecito sea el niño, pues es mucho mejor, porque es más difícil hacer ese diagnóstico de asma en los menores de 12 meses, porque siempre nos dicen que la primera sibilancia, el primer cuadro de sibilancias en un niño menor de 2 años, es bronquiolitis, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere que no tenga otro diagnóstico alternativo, no sea un reflujo gastroesofágico, etc. Y por último, que haya una demostración que tiene una prueba terapéutica y tiene respuesta a eso. Este niño siempre había sido manejado en el servicio de urgencia con inhaladores y le iba muy bien. Adiós para su casa. ¿Ya? Entonces, esto les quería traer de la nueva guía GINA, que no necesitas hacer o tener un diagnóstico a partir de los 6 años con espirometría o diagnóstico de asma, sino que a partir de esta triada que propone la guía GINA puedes hacer el diagnóstico de asma. Ahora, ¿qué pasa si no cumple la triada? Bueno,
le colocas sospecha de asma. Si solo me cumple 2 de los 3 criterios, sospecha de asma, lo manejas igual y se va para hacer controles específicos por el bronco, ¿ya? Ahora, ya ustedes saben que existen muchas escalas para hacer la clasificación de la gravedad en un paciente que está asmático, pero para que se les incorpore o estén siempre que venga a la mente, porque finalmente uno de los números puede olvidarse. Lo que no te puedes olvidar es de qué es lo que yo tengo que evaluar. Y al examen físico tienes que evaluar la frecuencia respiratoria, dónde están esas sibilancias, si están solamente en la fase expiratoria, si además me está comprometiendo la fase expiratoria y la inspiratoria. ¿Por qué? Porque si la inflamación va desde las vías aéreas inferiores, yo sé que es por definición lo que va a tener es una sibilancia expiratoria. Pero si además va a estar en la fase inspiratoria, quiere decir que la inflamación ya está abarcándose a las vías respiratorias superiores. Por eso es la gravedad hacia dónde va. El uso de la musculatura accesoria. Oigan, ustedes saben que el principal músculo de la respiración, ¿cuál es? El diafragma. Entonces, las primeras tirajes al apoyo de esa entrada de aire lo va a dar es el diafragma. Por eso un niño que empieza a presentar em, tirajes subcostales, allí, tú dices, ok, esto puede estar la presencia de tirajes subcostales y ya estamos a moderado, ¿cierto? Y la cosa va ascendiendo. Y a medida que va necesitando el uso de mayor musculatura, ustedes van a encontrar que esta necesidad de los músculos va en ascenso. Entonces vamos a ver una tracción del diafragma, o sea, ahí están los de abajo, luego tenemos los intercostales, luego los supraesternales y los escalenos. O sea, ¿por qué? Porque si son pequeños musculitos, el aporte va a ser como que menos comparado con el gran músculo. Pero si ya mi cuerpo está haciendo uso de eso, es porque la cosa definitivamente no está pintando para bien. Obviamente la saturación, la contracción de los músculos y la entrada de aire. Entonces, a diferencia de las guías tradicionales, o sea, usted va a encontrar la guía chilena del 2020, por eso está acá, que te dice el objetivo terapéutico es que el niño sature mayor o igual a 94. La guía Gina te dice, espérate, quizás más de 94 se puede malinterpretar. Por eso mi objetivo diagnóstico ya él te lo está dando en un rango específico entre 92 y 95. ¿Por qué? Porque él dice, ojo, si es la mayor a 95 e incluso que sature hasta 100, hay un riesgo. Porque acuérdense que la mayor saturación también tienes una liberación de los radicales libres de oxígeno. Y entonces allí vas a tener, es una consecuencia deleteria del uso excesivo del oxígeno y puedes entonces tener un empeoramiento de la ventilación-perfusión. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer el manejo de este paciente? Acuérdense, la triada. ¿Cómo está aparentemente este paciente? ¿Está usando la musculatura accesoria? ¿Cuán grave está? ¿Cómo está su parte respiratoria? Tenemos el músculo. ¿Cómo están los tirajes, las retracciones, la desaturación? Y ya tenemos o no compromiso cardio. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, vamos a hacer el manejo. Depende del hospital, algunos les habrán dicho, el paciente con asma o que quieras hacerle sibilancias, lo que sea, le vas a hacer 2 puffs con salbutamol por 5 veces. Y eso se lo han incorporado a ustedes, que va para cualquier tipo de gravedad. Cuando yo llegué acá y estaba estudiando la pediatría, me encontré con esa práctica habitual en el hospital y yo dije, pero no tiene sentido. No tiene sentido que tú primero me hagas clasificar al paciente en si tiene una crisis leve, moderada y severa para darle el manejo igual a todos. No tiene sentido para mí. Entonces, en el 2020, la guía chilena de neumonía, perdón, del manejo del paciente con crisis asmática, nos dijo, oye, este algoritmo es el que vas a aplicar. ¿Y qué es lo que te dice? Si tú estás clasificando a un niño con una crisis asmática leve, le vas a dar de salbutamol de 2 a 4 puffs cada 20 minutos por 3 veces, ¿vale? Si mejora, ok, lo mandas para su casa con todas las recomendaciones, pero le puedes dejar salbutamol 2 puffs cada 4 a 6 horas. Si no mejora, vas a seguir en la escala del manejo moderado. Ahora, ¿qué cambió la guía Gina? Bueno, la guía Gina, y esto es algo importante, es que nos dice
que el paciente en su fase de mantención, lo ideal es que puedas hacerlo con budesonida formoterol. Limitaciones de entregar el fármaco, GES, no GES, bueno, ya eso es otra cosa, pero ideal que el paciente sea manejado con budesonida formoterol. ¿Por qué? Porque al momento que el paciente tenga una crisis asmática, tú le puedes hacer POF con esto. ¿Cuánto le vas a hacer? Bueno, si es un adulto, ahí también están, la guía Gina nos lo dice, le puedes hacer máximo 2 inhalaciones en 24 horas. Y si es un niño, le puedes hacer máximo 8 inhaladores, 8 puff en 24 horas. Y esto es importante porque en esto no solamente te está haciendo el inicio con un beta-2 agonista, pero de larga acción, sino que lo está asociando con un corticoide inhalado. ¿Para qué? Para desinflamar esa vía respiratoria que crónicamente está. Por eso esta es la novedad que nos entrega la guía allí. Entonces, el manejo moderado, tú le vas a colocar oxígeno dependiendo de la necesidad del paciente. Si tiene aumentada el tiraje, el esfuerzo respiratorio, agrégale oxígeno, no le va a hacer mal, ¿ya? Ahora, ¿cuántos puffs le estamos dando? Aquí está. Salbutamol le vas a dar de 4 a 8 puffs si es en la guía chilena. Si es la guía Gina, te dice hasta 6 puffs, ¿ya? Cada 20 minutos por 3 veces. Y lo puedes asociar a un anticolinérgico como el bromuro hipratropio. 4 puffs cada 20 minutos por 3 veces, ¿ya? Sí o sí, a este paciente hay que iniciar corticoides sistémicos como la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo. Vemos cómo está el paciente. ¿Mejora o no mejora? Mejora, ok, yo puedo continuar el manejo con 2 puffs de salbutamol cada 4 horas. La prednisona se la voy a continuar por unos 3 a 5 días y sí o sí debe tener control este paciente. Ya sea que regrese al servicio de urgencias el día que ustedes estén de turno en 48 a 72 horas o lo derivas a su centro, a la sala IRA para que sean visto, ¿ya? No es como que se va para la casa y pierda el control, no. Y si no, vamos a continuar con el manejo. Ahora, si el paciente no tiene tratamiento de corticoides inhalados, ustedes se lo van a iniciar. Eso también nos lo está diciendo la guía Gina. Ojo, porque ya tú estás sospechando que el niño tiene asma o lo estás haciendo diagnóstico, ¿cierto? Y si el niño solamente se controla de forma ambulatoria con salbutamol o incluso no tiene ningún control, tú tienes la obligación o la opción en realidad de iniciar corticoides inhalados. Y el manejo grave, ya sabemos que este es un paciente que se va a hospitalizar. Probablemente la naricera de bajo flujo no va a ser suficiente y por eso le vamos a colocar naricera de alto flujo. Em, la guía te sugiere que si lo único que tienes para hacer en un servicio de urgencia son PUF, le puedes dar PUF, ¿ya? Te da un rango de 6 a 8 o hasta 10 PUF cada 20 minutos por 1 hora, o sea, por 3 veces. Y lo asocias con bromuro y pretropio, igualmente 4 puff. Si tienes la vía inhalada, ahí lo puedes hacer también, siempre que, por ejemplo, le estés dando una naricera de bajo flujos, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la cánula le puedes estar dando 1,5, 2 litros, pero al colocarle la nebulización le estarías dando a 7 litros, de 7 a 8, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo preparas? Salbutamol de 0,5 a 1 ml, más 1 a 2 ml de bromuro y pratropio, lo llevas hasta 4 ml con suero fisiológico y lo vas a nebulizar a este pacientito por 3 veces cada 20 minutos. Muchas veces te dice, si tolera la vía oral, dale prednisona, pero yo te digo, tú vas a hospitalizar a este paciente, ¿ya? Entonces, dale su corticoide sistémico, porque si el niño está luchando solo para respirar, ¿le vas a hacer tragar una pastilla? ¿Le vas a hacer tragar un medicamento? Oye, dale su corticoide endovenoso y finalmente estás asegurando también una vía endovenosa, una vía venosa, que seguro este niño lo vas a dejar en régimen cero y vas a tener que cubrir los requerimientos electrolitos de forma endovenosa, ¿ya? Entonces, ¿cada cuánto vigilamos a este paciente? Oye, cada 15 a 20 minutos. Después de la primera nebulización, yo reviso cómo está mi pacientito. ¿Para qué? Para saber si tengo que escalar en el aporte respiratorio o me va dando respuesta. Si mejora, ok, dependiendo del esquema que tenga en el hospital, lo pueden derivar a sala general. Si no mejora y estás diciendo, seguramente este ya no está respondiendo a naricera alto flujo, sino a BiPAP o CPAP,
lo van a hospitalizar en la UTI o en la UCI, donde se encargarán de administrar sulfato de magnesio. En caso de que ustedes estén en una tierra lejana, perdida, y han hecho todo esto, pero están medio trasladando al paciente o no pueden garantizar que lleguen y saben que el paciente, aún con las medidas que han hecho, no está respondiendo, pueden darle un bolo de sulfato de magnesio 50 a 75 miligramos por kilo. Ojo, que el sulfato de magnesio es una vasodilatación. Entonces, de las cosas que ustedes tienen que tener pendientes son los signos de toxicidad. Un signo de toxicidad es que haga hipotensión. Van a ver un flushing y una hipotensión marcada. Perdón, ese es efecto adverso, no es toxicidad. Pero cuando ya estamos hablando de toxicidad es porque tienes una disminución de los reflejos tendinosos y puede hacer un bolo vesical. ¿Ya? Fíjense ustedes, el pacientito que previamente estábamos viendo tenía ¿qué? Tenía solo naricera. Ahora tiene naricera de alto flujo. Ya se ve más tranquilo, se ve un patrón respiratorio sin apremio, se ve como quien dice entregado a la nada. Aquí el niño nos está viendo como medio raro, pero efectivamente este sistema de oxígeno le sirve, ¿ya? Eso era lo que quería mostrarles y el cuadrito se fue para otro lado. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes en una crisis asmática? Tratar solo con salbutamol. ¿Por qué? Porque si ya tú conoces la fisiopatología de la enfermedad y sabes que hay una inflamación sistémica, hay una inflamación crónica en la vía aérea, ideal que en las crisis moderadas a severas le coloques un corticoide. O que no, aunque al momento de darle el alta, no le incluyas un corticoide inhalado. No usar la aerocámara. Ok, este es un punto importante. ¿Por qué? Porque cuando se hace la comparación de la aerocámara y la nebulización en las etapas leves y moderadas, se sabe que el uso de la aerocámara es más eficaz que el uso de la nebulización porque cuando tú la utilizas de la forma correcta, en la dosis correcta, tiene un efecto más rápido que las nebulizaciones, ¿ya? En el otro escenario, cuando estamos necesitando un flujo respiratorio alto, ya está aportando más, ¿ya? No reevaluar a tu paciente, como que dar por sentado que se va a mejorar. Confundir el silencio respiratorio con mejoría, porque ojo, si a veces uno no lo ausculta y lo que está pasando es que hay tanta inflamación y hay tanto edema a nivel de los alvéolos, de la vía respiratoria, que en realidad no hay formación de ruidos aéreos. Después que tú haces el manejo al paciente, probablemente vas a encontrar que hay cambios en la sonoridad, a la auscultación. Entonces, reevaluar el paciente y a escuchar, tú dices, ok, yo si no escuchaba antes y ahora están más marcados, es porque antes lo que había era un silencio auscultatorio. Que le des gas ya se puede ir sin un plan específico y bueno, dependiendo del escenario clínico que les comenten los familiares, buscarás o no una causa de anafilaxia. Caso clínico 3. Ya cambiamos de la vía aérea. Adolescente de 13 años con antecedentes de epilepsia, es derivada desde el SAPU como una crisis epiléptica, OPS, estatus epilépticos. Ellos, el servicio de salud, ha cuantificado que el paciente lleva 7 minutos de convulsión. No saben lo que pasó cuando estaba en casa. No saben cuántos minutos pasaron desde que empezó el cuadro hasta que lo llevaron al centro de salud. Pero tiene 7 minutos con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Ellos le hicieron las medidas generales, ya ellos hicieron el A, B, C, D, E, aplicaron dosis de diazepam, paciente no mejoró. La primera fue intramuscular porque no pudieron canalizarlo, la segunda sí fue endovenosa y llegaron recientemente a ustedes. Este es el paciente. Ahí está la paciente, caso real, caso del hospital de San Matena, adolescente, estaba convulsionando, fíjense ustedes los movimientos de las 4 extremidades, aquí tenemos un poco de caletrea, está canalizado, aquí tienen la parte de la fracturación, aquí le cambio una bolsa mascarilla de recirculación. El equipo de enfermería ya tenía la preparación de los medicamentos.
Aquí intentan tranquilizarlo, pero sabemos que ante una convulsión eso no es como que me tranquilice y dejo de convulsionar. Ok, pregunta para ustedes. A ver. Vamos con la pregunta. ¿Cuál sería su siguiente manejo farmacológico? A, administrar la tercera dosis de benzodiazepina y preparar todo el equipo para intubar. 2, esperar a que deje de convulsionar y preparar el equipo para intubar. 3, administrar levetiracetam y preparar el equipo de intubación. Si saben, voten ahora. Si no saben, igual voten. Ok, la tercera, efectivamente, levetiracetam. ¿Qué está pasando en el sistema nervioso de este paciente? A ver, veamos cómo están las encuestas, cómo se movió la tabla de puntaje. Mira, qué interesante. Y si sigue dando la parada. Ok, entonces el estatus epiléptico es una urgencia neurológica. Es de las principales causas de morbimortalidad como etiología neurológica considerada. Aumenta 5% el riesgo de... A ver, por cada retraso, por cada minuto que nosotros nos retrasamos en hacer el manejo adecuado farmacológicamente, aumenta un 5% el riesgo de que este paciente desarrolle el estatus y que se prolongue más allá de 60 minutos. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo de falla farmacológica. ¿A qué va eso? Bueno, la definición de la ILAE del 2017 nos dice que el estatus epiléptico se consolida cuando hay falla de los mecanismos responsables en terminar las convulsiones o que los que están encargados de inducirla se mantengan de forma anormalmente activa y de forma prolongada. ¿Por qué? Porque si ustedes, ahorita vemos la fisiología neurona, cuando se injerta una descarga eléctrica, pasados los 5 minutos, esos mecanismos o esos receptores GABAérgicos que tienen que recibir el GABA para poder inhibir este circuito eléctrico, empieza a fallar, empieza a fallar. Y cuando esto se sostiene más allá de 30 minutos, entonces vamos a tener consecuencias que serán casi que irreversibles a largo plazo. Empiezan a morir las neuronas, existe una lesión celular y finalmente hay unas redes neuronales que están implicadas en este proceso. Entonces, para normal o en un sistema neurológico normal debe haber un equilibrio entre el GABA, esos neurotransmisores que son inhibitorios, y los que son excitatorios. Está el glutamato y el aspartato, ¿cierto? Tiene que existir esto. Pero ¿qué pasa? Que cuando se está generando un cuadro convulsivo, y más allá el estatus, lo que pasa es que el que tiene que dar el freno no lo está colocando, tiene que desacelerar, que serían todos los neurotransmisores excitatorios, le están colocando el acelerador, pero casi que a fondo. A ver, entonces, la primera línea, esto es el ABCDE que ustedes van a hacer en cualquier paciente. Vamos a mantener la vía aérea, está permeable, no está permeable. Acuérdense ustedes, este paciente está en un proceso de hipoxia. Cuando está convulsionando no va a respirar, entonces sí o sí, aunque no exista un daño pulmonar como etiología desencadenante, tienen que darle un soporte respiratorio a este paciente. Vamos a, a canalizarlo en la medida de lo posible. También puedes tomar exámenes de laboratorio, ¿ya? Pero finalmente aquí la canalización esta es para que sea un acceso venoso y tú puedas colocar medicamentos, ¿ya? En caso, cómo está la conciencia, obviamente si un paciente está en estatus convulsivo va a estar completamente comprometida, pero sí o sí tienen que hacerle un hemoglucotest, ¿ya? Y cuidar la parte del entorno. Eso es lo que nos dice el ABC. Primera línea, tu dosis de benzodiazepina. Ok, ustedes saben
la menor dosis, lorazepam, midazolam, diazepam. 0,1 miligramos por kilo, 0,2 miligramos por kilo y 0,3 miligramos por kilo. Esa es básicamente la mnemotecnia de lo que tienes que dar de benzodiazepina. Colocas la primera dosis. El paciente sigue convulsionando. Han pasado casi 5 minutos, vas a pasar la segunda dosis. Si no encontraste una vía venosa, se la pasaste intramuscular. Ok, eso es válido, ¿ya? Pero máximo son 2 dosis, ¿ya? Incluso si se la pusieron en el sistema antes del hospitalario. ¿Y esto por qué? Bueno, aquí les está la explicación. Estos son los receptores GABA, ¿cierto? Que se encuentran a nivel de la membrana postsináptica. Cuando se activan estos sistemas descontrolados, fíjense ustedes que a nivel de la membrana hay algo que se llaman los sistemas de clatrina y hay una involución, como se forman estas vesículas de membrana rodeadas de clatrina, pero que tienen en su interior los receptores GABA. ¿Y dónde actúan las benzodiazepinas? A nivel de estos receptores. Entonces, por mucho que tú le coloques una segunda, una tercera dosis, no va a ser efectivo. O sea, no fue las primeras dos, no va a ser una tercera, no va a ser una cuarta. Por el contrario, estás aumentando el riesgo de toxicidad. Y en el caso de los receptores N-metildiaspartato, que son los que reciben estos neurotransmisores excitatorios, ¿cierto? Ellos se encontraban a nivel celular. Y lo que hacen es que pasado ese tiempo, ellos se van a exponer en mayor cantidad a la membrana. Como quien dice, si los receptores inhibitorios desaparecen y se sobreexpresan esos receptores para los neurotransmisores excitatorios. Entonces, eso es lo que nos dice la guía del 2022 para el manejo del estatus epiléptico en pediatría. Después de la segunda dosis, no sigas colocando benzodiazepinas, no sigas colocando diazepam, lorazepam, midazolam, nada de eso, porque ya está demostrado que la potencia va a disminuir hasta 20 veces y por el contrario lo que vas a aumentar son los efectos secundarios, una depresión respiratoria, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que ir a otros fármacos de segunda línea. ¿Cuál es ese segundo fármaco de segunda línea que está demostrado? Levetiracetam. Levetiracetam, das una dosis de 40 miligramos por kilo. Ojo, ya, ahí hago un paréntesis. Si en medio de este algoritmo que estamos creando, el equipo de enfermería te dice, doctora, ya está el equipo el equipo de intubación para la secuencia de intubación rápida. Ok, haces tu intubación, aseguras la vía aérea de este paciente y continúas con el manejo farmacológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque este paciente ya no tiene flujo de oxígeno hacia el cerebro. Entonces ya vemos todo lo que igual estaría poniéndose en riesgo. Entonces, este levetiracetam de tener disponible lo vas a utilizar como manejo de segunda línea. Es de fácil preparación, de rápida infusión, tiene un excelente perfil de seguridad porque no te va a causar arritmias ni hipotensión severa. Y además que cuando se hizo la comparación de fenitoína, fenobarbital, levetiracetam, este demostró una mejor eficacia. Imagínense ustedes. Ya como tercera línea, y nuevamente tenemos un pacientito que ya han pasado 10, 15 minutos desde el inicio y te dicen, oye, ¿tienen el equipo de intubación? No, que no lo tenemos. Ok, listo. Entonces vamos a colocar un tercer medicamento. Y aquí la guía te dice lo que tengas a mano. Si tienes a la mano la fenitoína, le colocas la fenitoína. Si tienes a la mano el fenobarbital, le colocas el fenobarbital. ¿Ya? 20 miligramos por kilo, la misma, y lo vas a dar en una infusión de 2 miligramos por minuto. Pero ojo, yo creo que ya a este momento ustedes ya estarán en la ambulancia trasladando a este paciente si es necesario o ya habrán llamado, si están en un hospital de tercer nivel, al anestesiólogo, al lucista, al intensivista. O sea, seguramente para este momento ya ustedes han pedido la ayuda necesaria, ¿ya? Y aquí está el algoritmo para la secuencia de intubación rápida. ¿Ok? Entonces, este ya sería cómo hacemos la secuencia de intubación rápida. El equipo está listo, ok, ya vas a hacer una inducción con ketamina, tiopental, propofol. Quizás aquí depende mucho de lo que tengas a la mano, pero recordar que la ketamina es efectiva porque va a disminuir esa parte, va a actuar sobre los receptores N-metildiaspartato y sabemos que estos son los receptores que se están sobreexpresando. Entonces, considerar eso. Y en el punto B, ¿no está listo el equipo? Seguimos con medicamentos.
Entonces ustedes recuerden el nuevo estándar de oro. El tiempo en el estatus epiléptico es cerebro, que la biología te está dictando la forma como tienes que hacer el nuevo tratamiento. No vas a exceder 2 dosis de benzodiazepina y recordar también que de segunda mano o de segunda línea, el levetiracetam va a ayudar mucho para sortear eso que ha pasado a nivel de los receptores GABA. ¿Ya? Ahora les presento un nuevo caso. Este es un lactante de 14 meses, previamente sano, que tiene una fiebre de 12 horas de evolución y decaimiento. Letargia, evaluación de ese triángulo que hemos hablado pediátrico. El paciente está decaído y había tenido solamente 12 horas de evolución. La piel está pálida, fría, y hay algo que le llama poderosamente la atención, un exantema purpúrico. La temperatura de este niño es 39,5 al examen físico, una frecuencia cardíaca 175 y un llene capilar. ¿Cuál es su prioridad en estos momentos? Y aquí les traigo otro caso, muy parecido al anterior, pero esto es el caso de un pacientito que tuve la oportunidad de ver. 4 años, con temperatura cuantificada por los padres, tuvo 2 vómitos y 3 deposiciones diarreicas. La madre nota al paciente muy decaído y por eso a las 6 horas la lleva. Al ingreso en el servicio de urgencias, similar, temperatura 37, respiratoria 36, cardíaca 185 y una presión arterial 97,55 con un PAN de 69. Si yo les digo solamente estas características del cuadro clínico, como que uno dice fiebre, vómito, diarrea, gastroenteritis, ¿cierto? Con una presión que está medio límite para, para esta edad, que está, uno dice, no sé si saben cómo se calcula la presión arterial rápida del niño de 1 a 9 años, 10 años. La sistólica la puedes calcular 70 más 2 veces la edad, el doble de la edad. Eso sería como si está por debajo de eso, el niño está en hipotensión. Pero para hablar del percentil 50 sería 90 más 2 veces la edad, ¿ya? Entonces, 90 más 2 veces, este niño tiene 4 años, 98 sería la sistólica, la presión arterial, el percentil 50, ya empieza a tambalearse un poco. Este niño tenía solo esta lesión en la pierna. Y así, ingresó, se le hizo se le dio paracetamol, se le hizo el manejo. No tenía como mayor dato de estos cuadros clínicos gastrointestinal y esta lesión. Pero ojo, con esta lesión se activa la alarma de que esto puede ser un caso meningocócico. 6 horas más tarde ya la niña estaba así. 6 horas más tarde, bueno, esto ya sería después de las 24 horas, pero las lesiones se hicieron expansivas. Fíjense ustedes cómo la piel empezó a cambiar y de ser purpúrica terminó necrotizante con estos dedos papiráceos. Esta paciente recibió curetaje, requirió drogas vasoactivas, ventilación, luego la pudieron extubar. Fíjense ustedes, aquí estaba sin ventilación. Tuvo necesidad de amputación también de las extremidades, bueno, de esos deditos realmente. Llegaron los hemocultivos y el líquido cefalorraquídeo positivos para diplococos gram negativos. Esta pacientita, cuando llegó el diagnóstico efectivo de que era una Neisseria meningitidis, serogrupo B, confirmado por el ISP, ya nosotros sabíamos que le habíamos bautizado y puesto un nombre y apellido. No solo porque así nos los estaba dictando los hemocultivos y el líquido cefalorraquídeo, sino porque nos llegó en esta fase, ¿cierto? Pero si les hubiese llegado a ustedes al servicio de urgencias, solo con lo descrito por la madre, ¿qué hubiesen dicho? Vamos a darle sales de rehidratación oral, colocar, no sé, un probiótico y mamá vuelva en caso de, porque apenas esto lleva 6 horas de evolución, ¿cierto? Pero si no hubiésemos encontrado esta pequeña lesión, como que no nos cambia el chip.
Y sepan ustedes que así quedó la niña. Sobrevivió, sobrevivió, pero tiene secuelas. Y les aseguro que estas secuelas a largo plazo generan una limitación de la calidad de vida. Estos niños con secuelas necesitan ser valorados por fono, por otorrino, si tienen deterioro de la agudeza auditiva. Esta nena también, no sé si recuerdan que tenía unas lesiones purpúricas en las rodillas, desarrolló después una artritis séptica, pero sobrevivió. Sin embargo, ese es el primer punto de la lucha con la enfermedad meningocócica. A partir de allí, hay una serie de cosas que debemos hacer en el seguimiento del paciente. ¿Por qué? Porque la enfermedad meningocócica invasora tiene una baja incidencia, pero tiene una alta letalidad. Llega incluso hasta un 50% aún eh, con medicamentos apropiados. Y fíjense ustedes que durante las primeras horas el manejo es muy inespecífico, la sintomatología es muy inespecífica. Fiebre, irritabilidad, náusea, vómito, diarrea, que tú dices, esto por ningún lado me suena a meningo. Después de eso, que es a las 8 horas el promedio en que consultan los pacientes, empieza a tener algo de hipotonía, puede tener un rash. Fíjense ustedes, y ya para las primeras 24 horas es que desarrolla los síntomas clásicos como, oh, me suena que tiene meningitis, oh, me suena que puede tener meningococcemia, ¿ya? Pero, ojo, ya estaríamos casi tarde. Entonces, de las primeras manifestaciones, y aquí les hago acope al meningo W, a diferencia del paciente que tuvo B, es que después del brote ocurrido en Chile en 2012, se dieron cuenta que los síntomas gastrointestinales aumentan o estaban en mayor prevalencia en los pacientes que fallecieron, ¿ya? Entonces, a partir de ese estudio que se hizo acá en Chile, se descubrió que el serogrupo W tenía manifestaciones gastrointestinales y que éstas marcaban un signo de gravedad. Ahora, todos los serogrupos también potencialmente lo pueden hacer, los síntomas gastrointestinales, pero están principalmente descritos en el W y en el B. Ahora, volvamos al paciente. Entonces, teníamos una infección, estamos ante una sospecha, la paciente estaba taquicárdica, letárgica, con una alteración de la perfusión. Entonces, formalmente, ¿cómo vamos a diagnosticar a este paciente? ¿Lo hacemos con los criterios de SIRS tradicionales o vemos si tiene una sepsis, sospecha grave, shock séptico? ¿Cómo le definimos? Aquí les traigo entonces las guías del un artículo, bueno, del JAMA, que nos habla del consenso y los nuevos criterios PHENIX para hacer el diagnóstico de sepsis pediátrica y shock séptico. Y las nuevas guías del 2026 de la campaña Sobreviviendo a la sepsis para el manejo en pacientes pediátricos. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estas guías? Cambiemos el paradigma. Ya no utilicemos esa del SIRS, que está, imagínense que la publicación fue del 2006, 2020, 2007, o sea que ya casi van 20 años. ¿Por qué? Porque con solo decir esto, estamos haciendo un sobrediagnóstico. Diferentes estudios han demostrado que el SIRS estaba activo en pacientes con infecciones virales, pero hacías un manejo pero excesivo sin requerirlo de pronto el paciente. ¿Por qué? Porque simplemente nos está demostrando que tu cuerpo está respondiendo a una noxa y que lo hace de esa manera. Esa es una respuesta ante una inflamación, no necesaria infección. ¿Ya? Además de eso, tienen una baja sensibilidad y una especificidad y que esto puede estar común en cualquier otras cosas. Entonces, por eso, además que el SIRS te hacía describir un paciente con sepsis grave. Entonces, este nuevo score de PHENIX ya no se está enfocando en la inflamación que tiene, sino en el impacto que tiene a nivel orgánico el paciente y que, por supuesto, puede ser letal. Entonces, tiene un alto valor predictivo porque se han aplicado millones de unidades de cuidados intensivos pediátricos. Te está evaluando 4 sistemas: el respiratorio, el cardiovascular, coagulación y neurológico. Aquí el único que se quedó por fuera es el renal y que en esta nueva score ya te está eliminando el término de grado. Entonces, no se recomienda el uso de SIRS para el diagnóstico de la sepsis pediátrica. ¿Qué es lo que nos está evaluando? ¿Cómo está, uno, la parte de oxígeno?
2, este paciente, como tiene su lactato, requiere o no drogas vasoactivas y cómo está su presión arterial media ajustado por la edad. Eso es importante en el Phoenix, porque la mayoría de las otras escalas lo que tratan es de adaptar algo de los adultos a los pacientes pediátricos. Y en la parte de coagulación estás midiendo cosas que pueden estar en centros de salud, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Cómo están tus plaquetas, el INR, fibrinógeno, dímero D. ¿Ya? Si no tienes, solo con tener estos dos, ya con eso puedes establecer si tienes o no alteración de la coagulación. Y fíjense ustedes, la parte neurológica, tus pupilas y la escala de Glasgow. Entonces, ahora, para el diagnóstico de sepsis, shock séptico, lo hacemos con Phoenix. ¿Y qué es lo que nos dice? Tú sospechas la infección más 2 puntos que pueden estar en cualquiera de estos 4 sistemas. ¿Y cuándo definimos entonces que un paciente tiene shock séptico? ¿Ok? Cuando tiene un punto de estos que sea cardiovascular. Es decir, si al menos de esos puntos que te está entregando antes es de compromiso cardiovascular, es lactato, es la hipotensión o este paciente está con drogas vasoactivas. Ya con eso tú dices, este paciente tiene shock séptico. Entonces, aplicándolo, tiene un exantema, tiene fiebre, está cumplido, tiene sospecha. Está letárgico, ok. Este paciente tiene más de 2 puntos, tiene una disfunción cardiovascular y por tanto estamos ante un shock séptico, ¿cierto? Nuevamente nos vamos al triángulo de evaluación pediátrica. Generalmente en la triángulo de evaluación pediátrica, en este contexto de sepsis, shock séptico, la circulación y la parte de la apariencia es lo más importante. Es como de los dos que va, porque la parte respiratoria va a ser una consecuencia casi que compensatoria. Si tú tienes un paciente que tiene una acidosis metabólica, compensatoriamente lo va a hacer respiratoriamente, aumentando su frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para eliminar ese CO2 que está allí, ¿ya? Pero lo principal que está marcándose es esto. Entonces, hacemos el A, B, C y nos enfocamos en esto, en el C, ¿ok? Haces todo esto, pero a ti este paciente te está marcando este punto importante, ¿ok? Canalizas. ¿Por qué necesitas estos accesos vasculares en los primeros 5 minutos? Porque sabes que este paciente lo tienes que reanimar. Lo reanimas con fluidos. ¿Cómo vamos a partir? Depende. Uno dice en pediatría, depende. ¿Tienes o no antecedentes cardíacos? ¿Tiene alguna patología cardíaca congénita operada? Si es así, si tú sabes que de entrada este paciente tiene algo cardíaco, lo vas a partir reanimación 10 cc por kilo. Si no, váyase con los 20 cc por kilo, ¿ya? Y lo vas a pasar en unos 5 o 10 minutos. En el cardíaco más lento, para que vaya tolerando un poquitito más lento ese volumen que le estás pasando. Siempre reevaluar al paciente. ¿Y qué es lo que vas a estar buscando al reevaluar? Uno, si tienes signos de sobrecarga hídrica, ok, si lo que yo le estoy pasando ya se me está yendo al otro lado de la balanza, entonces hago un stop, paro eso, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a ver? La presencia de crépitos, un ritmo de galope, la hepatomegale. Eso se ve al tiro, chicos, se ve al tiro. Uno ve la presencia de eso de forma inmediata, que uno dice, espérense, ya se me está yendo para el otro lado, ¿ok? Y vas a ver que hay una mejoría en la frecuencia cardíaca. Eso también es importante, que esa frecuencia cardíaca que estaba elevada empieza a disminuir y eso a ustedes les va a dar un signo de tranquilidad, ¿vale? Entonces, si no mejora y no tiene signos de sobrecarga, le vas a dar un segundo bolo, ¿ok? El límite para ustedes en los primeros 15 minutos o para la primera hora, porque ya si le pasaste el primero en 10, esperaste, volviste, ya estarías marcando unos 30, 40, 60 minutos, depende del caso, como les estaba comentando. Son 3 dosis, o sea, 3 bolos, ¿ya? No se pasen de ahí. ¿Por qué? Porque al pasarnos de eso, entonces lo que vamos a tener es exceso de, y te está diciendo el paciente, oye, yo soy refractario a lo que tú me estás dando, soy refractario a volumen, entonces no sigas por esa vía, dame un poco más. Y entonces, cuando ya tú estás pasando el segundo bolo, tienes que estar llamando a la UCI. Llama a la UCI si estás pasando un segundo bolo. Este paciente no se va a sala general ni porque quiera, porque ya te está diciendo que la cosa va por mal camino. Aun cuando vaya a responder, tiene que quedar con vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces, en el caso, paciente se mantiene letárgico, hipotensión, a pesar de los 3 bolos, ya tú estás hablando de un shock que es refractario a volumen.
60 minutos. Es como la hora de oro, porque te dicen, ojo, en los primeros 60 minutos tienes que hacer eso, pero además tómale todas las pruebas, tómale los exámenes e inicia antibiótico-terapia. Es como, wow, la regla de oro. Tomar todos los exámenes, pero tú dices, pero mi paciente está inestable hemodinámicamente, no se lo puedo tomar. Puedes tomar los hemocultivos, pero no necesariamente puedes hacer la punción lumbar, ¿ok? Si no, esperamos a que el paciente se estabilice para hacer la punción lumbar cuando la clínica no los mande. Punto. Pero tomaste los hemocultivos, sí, ok, inicias tratamiento antibiótico. Si no pudiste tomarlo, no importa, parte el antibiótico. Doctora, es que no se pudo porque no refluye, no sé qué, la vena se partió, solamente tenemos un acceso, tenemos dos. Parte de antibiótico, parte antibiótico. Esa es la regla. Puedes partirlo sin necesidad de, ya después veremos, después arreglaremos, tenemos pruebas de biología molecular que nos puedan ayudar a través de la PCR, ¿ya? Entonces, aquí está una de las guías de Surviving to the Sepsis que te dicen cuál es el límite, como quien dice, para tomar muestras e iniciar tratamiento antibiótico. Si el paciente está en shock séptico, tu límite es 1 hora. No te pases de eso. Si el paciente, tú lo has clasificado como que tiene sepsis sin shock, ok, vas a correr, pero tienes un tiempo un poquito más prolongado. Tienes 3 horas hasta eso. Menos de 3 horas puedes hacerlo, ¿ya? Ustedes saben, AMPI, Ceftriaxona, AMPI, Cefo en los menores de un mes, cefotaxime o ceftriaxona, dependiendo del hospital, vas a utilizarlo. ¿Por qué damos cefotax en los menores de un mes? Porque acuérdense que la ceftriaxona tiene una unión a la bilirrubina en un 96%. Entonces, en los menores de un mes tienes el riesgo de kernicterus. Y esta ceftriaxona, si se te une a la bilirrubina, que es la que tiene, que se une a la albúmina en un 96%, va a desplazar la bilirrubina y va a haber más bilirrubina indirecta en este baby. O sea que, además de sepsis, le vas a poner kernicterus. No, por eso no se coloca ceftriaxona en menores de un mes. Entonces, tienes un shock refractario a los líquidos endovenosos. ¿Qué vas a hacer? Tienes que colocarle drogas vasoactivas. No hay de otra. ¿Y qué es lo que nos dice la nueva guía? Mira, si no le pudiste colocar un acceso central, lo puedes hacer en forma periférica, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Diluimos un cc de la adrenalina, por ejemplo, en 100 cc de suero fisiológico o glucosa al 5 y la idea es pasarlo lo más lento posible, pero con una bomba de infusión. No es que se la voy a poner, no, tampoco tan atrevidos. Se la colocas con una bomba de infusión y calculamos a 0,05 microgramos por kilo minuto, ¿ya? Pero yo creo que para este punto, ustedes no, si están solo en el servicio de urgencias, ya este baby estará en otro nivel. Y si es necesario que estén, llamen a otra persona que lo guíe. Esto era lo que les estaba diciendo, el reconocimiento temprano. Las manifestaciones clínicas, recuerden ustedes, no siempre van a estar en las primeras horas, sobre todo en un shock séptico meningocócico, y es imperativo que hagamos un reconocimiento temprano, pero no retrasando el manejo correspondiente, ¿vale? Entonces, esta es la síntesis del manejo de un paciente que tenga febril, que tenga alteración del triángulo de la evaluación pediátrica. Damos en los primeros 5 minutos, hacemos el diagnóstico, cómo está ese ABCDE, acceso endovenoso. Si podemos, tomamos los exámenes, los hemocultivos. Si no, bueno, después lo veremos, ¿vale? Porque no vamos a retrasar el manejo de este paciente. Clasificaste, tienes sepsis o tienes shock séptico, empiezas con los bolos hasta que el paciente te lo diga, máximo 3. Recuerden no pasarnos de ahí. Iniciamos antibióticos en la primera hora si tienes un diagnóstico de shock séptico o antes de las 3 horas si es sepsis e inicio de drogas vasoactivas. Ideal por vena central, ¿cierto? Pero si no tienes ese acceso venoso central, puede ser por periférico, siempre guiado por otro especialista, ¿vale? Nuevamente el algoritmo y importante que la supervivencia en la sepsis pediátrica no depende de una sola intervención, sino la ejecución rápida, secuencial e implacable de todo este algoritmo que se esté realizando en la primera hora. Ahora sí, muchísimas gracias. Estoy abierta a las preguntas que ustedes deseen. Muchas gracias, doctora. Había una consulta respecto al último caso de si la paciente estaba vacunada. Ya,
Esta pacientita, les dije, fue un caso mío personal y fue en Colombia. Entonces, no, en Colombia no tenemos ninguna de las dos vacunas. Aquí en Chile, desde el 2014, la vacuna contra los serogrupos ACWY fue instaurado después del brote del 2012 y está a todos los niños, y no les voy a preguntar, pero es a partir de los 12 meses. Sin embargo, si ustedes tienen un sobrinito que acaba de nacer, está en la consulta privada, etcétera, tienen la oportunidad de colocar la vacuna tetravalente a partir de los 2, 4 meses, ¿ya? Al nivel del sistema público para los niños de 12 meses. Pero sabiendo que la mayor carga de enfermedad de está en los menores de 1 año, yo vacuno a mis sobrinos, a mis hijos, antes de los 12 meses, ¿vale? ¿Tienes el dinero? ¿Quieres la protección? Hágale nomás. Desde el 2023 en Chile está la vacuna contra el serogrupo B, ¿ya? Y sin explayarme en esto, porque es un tema que me gusta mucho, esta vacuna también ha demostrado que genera protección contra otros serogrupos. Uno de esos es el serogrupo W, ¿ya? Pero en el caso específico de esta pacientita, no tenía vacuna. Eso. ¿Alguna consulta más que quieran realizar a la doctora? O todo quedó muy claro o todo quedó muy confuso. Pero Todos hubo están diciendo muy buena presentación, muy buena clase, muchas gracias, doctora, buenísima clase. A todos les encantó, estaba sí. muy buena la clase. Me alegra mucho que les haya gustado, de verdad. Además es que se explicó a detalle como todos los casos, se entendieron súper bien, así que eso. Muchas gracias. Bueno, con todo el gusto entonces. Hasta la próxima que podamos vernos. A ver, Doctora, aquí dice, en el manejo de convulsiones, en la práctica médica, ¿se espera 5 minutos para evaluar la siguiente dosis o puede sí, ser antes? mira, entre 3 a 5 minutos en realidad. Como que tú le estás dando la orden a la enfermera y le dices, alguien sí o sí tiene que estar cuantificando las convulsiones desde el inicio, si por ejemplo estamos en un establecimiento médico, pero ya como que está pasando los 3 minutos, tú ya estás dando la orden, vayan pasándole, ¿ya? Si la convulsión está... Porque, 4 minutos 50, no, 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 todavía no, porque puede que paren, no, 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 ya hay un umbral fisiológico que puede estar pasando, entonces tú le colocas la primera dosis de eso. Eso. Súper. Vale, con todo el gusto entonces. Ujú. Creo que no hay ninguna consulta más, así que em, Si terminó con las benzodiazepinas y para la convulsión en tu... no, pues ahí depende de cómo esté el paciente, porque generalmente después de una convulsión el paciente va a estar en un estado posictal. Entonces tú estás monitorizando a tu paciente porque si le pusiste las 2 dosis de benzodiazepina, dejó de convulsionar, entonces, tú le estás dando soporte respiratorio porque airway, breathing, circulation, ¿ok? Tienes la vía aérea permeable, está permeable, le estás colocando, pone tú con un Venturi solamente porque el paciente lo están aspirando. Sí o sí, estos pacientitos en el caso o en el entorno médico están aspirando las secreciones, siempre se llenan de salivita y esperas cómo está. Ok, recuperó, estamos en un impostal, pero ojo, era un paciente que respondió a la primera o a la segunda dosis de benzodiazepina. Ya después de eso estamos hablando de que después de los 15 minutos estás en un estatus, entonces seguramente no te va a revertir más allá de eso, ¿ya? Queda con la duda de por qué no sé, perdón, no leí esa última. ¿Me ayudas? dice, doctora, quedé con la duda de por qué no se daba la ceftriaxona en los pacientes menores de 12 meses. 12 meses no, un mes en los neonatos. O sea, incluso depende de la guía, te pueden dar 2 meses. Allí. Lo dije muy rápido, pero el punto es esto, que la albúmina es la proteína en la que se une la bilirrubina indirecta, ¿cierto? Entonces, la bilirrubina, para que pueda ser eliminada del cuerpo, tiene que transformarse a bilirrubina directa. En los bebecitos, y me voy por acá, esa transformación, ¿se acuerdan ustedes alguna cuestión que se llama la glucuronidasa, la UDP? Bueno, todas estas enzimas son un poco inmaduras. Entonces, el proceso de transformación es enlentecido y también está lo de la bilirrubina por lactancia materna. Me voy por acá, ¿por qué? Porque
per se ellos tienen riesgo de tener ictericia neonatal, ¿cierto? Por ahí. Ahora, siendo entonces la unión de la bilirrubina a la albúmina, como esa proteína de unión, cuando tú le das ceftriaxona a los niños, la ceftriaxona tiene un porcentaje de unión a la albúmina en un 96%. Eso quiere decir que si la bilirrubina estaba unida a la albúmina, llega la ceftriaxona y le dice, váyase de aquí que yo me voy, que yo soy la que manda, ¿ya? Eso es lo que dice. Y si lo hace, vas a tener entonces mayor concentración de bilirrubina indirecta en la sangre. Y como la bilirrubina indirecta es liposoluble, traspasa la barrera hematoencefálica, se une a estos... se me escapa el punto. Ya, a los ganglios basales. Y entonces los lugares es lo que va a dar el kerníteros, ¿ya? Por eso es el riesgo de utilizar ceftriaxona en los menores de un mes. Uno utiliza otra cefalosporina tercera como la Cefotax. ¿Qué más? Quedó otra duda que dice, doctora, me quedó la duda de si en menores de 4 años se denomina asma o solamente síndrome de sibilancias permanentes. Ya. La guía Gina del 2005, perdón, de este 2026 te dice, tienes la oportunidad de hacer diagnóstico de asma en los menores de 5 años, ¿ya? Porque siempre te dice como los mayores de 6 años es que tienes la oportunidad de hacer estos estudios. Entonces, los menores de 5 años que cumplan esta triada, ¿como qué? Como que tengan sibilancias recurrentes, que tengan este contexto de atopia, que tengan que una respuesta a los inhaladores, tú dices, oye, este niño como que tiene sospecha de asma, ¿vale? Cuando de pronto te queda la duda, si es apenas el segundo episodio que tiene. Y tú dices, el primer episodio nunca le vas a decir que tiene asma. ¿Por qué? Porque tienes una bronquiolitis, ¿cierto? Te dicen todo el primer cuadro de sibilancias en el niño menor de 2 años, la guía inglesa, o menor de 1 año en la guía americana, es sibilancia, es bronquiolitis. Dígase lo que es, pero el nombre que le vamos a llamar es bronquiolitis. Si tiene 2, 3 cuadros y ocurre en el último año y tú lo estás pillando en el cuarto cuadro, ok, es como blanco es, gallina lo pone, frito se come. Eso es huevo, ¿cierto? Más o menos. Queda más claro. También hay otra duda que dice, en la nebulización para crisis de asma se mezcla el salbutamol con bromuro y en el caso de PUF se da en forma paralela o pruebo con uno y después con el otro. Claro, ya, así es. Imagínense que, y aquí he tenido que demostrar la evidencia en el ejercicio clínico a estas personas que nos ayudan con el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque como hay una tradicionalidad oral, entonces, y lo ven a uno pollito, entonces te dicen, pero así no se hace aquí. Y uno dice, sí, pero es que la guía ya te están diciendo otra cosa y te hablan de seguridad. Entonces, he tenido que imprimir los algoritmos de la guía chilena del 2020, por ejemplo, o de la guía Gina del 2026 para decir, la evidencia te está diciendo esto, o sea que lo puedes hacer. ¿Y qué es lo que se hace? Ok, vas a asociar bromuro y pratropio. ¿En qué condiciones? Cuando el paciente tenga mm, echemos para atrás. ¿Qué es el bromuriperatopio? Un anticolinérgico, ¿cierto? Entonces, se une a los receptores muscarínicos y lo que hace es, por un lado, es un relajante muscular y por el otro lado también te va a disminuir las secreciones. Entonces, en ese paciente que derivó esta crisis de asma, pero por un cuadro, no sé, por un rinovirus, póngale el apellido que quieras, pero está con esa cantidad de secreciones, oye, colócale un medicamento para bajar esas secreciones, ¿ya? No lo puedes dar de forma única, porque ya se ha visto que es de baja efectividad. Asociado al salbutamol es que tiene una buena eficacia, ¿ya? Entonces, ¿cómo le haces? Por ejemplo, tú le indicaste al paciente, este pacientito me parece que tiene crisis moderada, le voy a colocar salbutamol y bromoripratropio. 5 puff, no sé, lo que ustedes hayan señalado, 4 a 6 puff. Pam, 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 haciendo el ejercicio. Agitar. La guía te dice, vas a agitar con la inhalocámara, tienes que dar cuentas 1, 2, 3, 4. Eso lo haces como corresponde con el salbutamol. Y el mismo momento, terminó de inhalar el salbutamol, vas a aplicar lo mismo con los 4 puffs de bromuro y pratropio. ¿Ya? Eso se hace de esa manera cuando es post-puff. Si es por nebulizado,
Ustedes saben que en las nebulizaciones tenemos un frasquito así, dependiendo de la marca, cabe de 4 a 5 ml, pero no más de eso. Entonces colocas 0,5 a 1 ml de salbutamol, puedes colocar de 1 a 2 de bromuro hipratropio ahí mismito y vas a rellenar lo que te falta. O sea, si ya colocaste 2, vas a rellenar hasta 4 con suero fisiológico. ¡Pum! Esa mezcla es la que el niño va a inhalar y lo colocas con un flujo de 7 ml. ¿Vale? Eso sería la preparación de esta inhalado, nebulizado. Pero muchas gracias. Ahí creo que no hay ninguna pregunta más. ¿Alguien quiere consultar algo más? Si quiere, pueden abrir el micrófono igualmente. Bueno, parece que no. Muy bien, me encantó entonces. Bueno, antes de cerrar la Bueno, sesión, obviamente queríamos agradecerle profundamente a usted, doctora, porque fue una excelente sesión, la verdad. Y al final, toda su experiencia y el enfoque clínico que nos dio nos permitieron abordar los casos de la mejor manera. Así que podemos ver como de manera integral y enriquecedora todos los casos. Con todo el Y gusto. eso finalmente ha sido una instancia de gran aprendizaje para todos y sobre todo para poder aclarar un poco y ordenar toda la información que se pasa en el curso y en la jornada en general. Así que muchas gracias por su Me tiempo y alegro mucho. disposición. Chao, pues, que estén muy bien. Aprovechen el fin de semana. Chao, que estén bien. muchas Muchas gracias, gracias. doctora. Bueno, agradecerles igual a ustedes por haber asistido y esperamos contar con todos para la próxima sesión, que también va a ser una instancia de resolución de casos, así que esperemos que hayan sido una buena instancia. Y bueno, cualquier consulta se pueden dirigir al correo o cualquier información que necesiten, que necesiten preguntar. Así que estamos atentos a cualquier cosa. Chao, muchas Chao, gracias. muchas gracias. Chao, Que chao. estén bien. Chao, gracias.